Decidir crear Clash of Clans en 3D, pero con un giro inesperado. ¿Alguna vez os habéis detenido a pensar en el destino del constructor? Si ese personaje que, sin importar lo que pasa, siempre sale de su pequeña cabaña y se pone a trabajar de inmediato, mejorando o reparando nuestros edificios que constantemente destruyen una y otra vez. Por eso en este vídeo voy a recrear Clash of Clans en 3D, pero esta vez jugaremos con el constructor. Como siempre, comienzo abriendo Unity y creando un nuevo proyecto en 3D. Pero lo más importante que tenemos que hacer antes de comenzar con el desarrollo del juego es obviamente tener una idea. Así que se me ocurrió una que realmente captura cómo podría ser la vida del constructor. Él se despierta y sale de su cabaña del constructor solo para descubrir que el pueblo que hasta ayer prosperaba ahora está en ruinas. Todo está derrumbado, él no sabe qué hacer y lo único que le queda es reconstruir todo completamente desde cero. Por eso en este juego necesitará recolectar recursos y poco a poco devolverle la vida al pueblo. Y ahora que ya tenemos definida la idea principal de nuestro juego, el siguiente paso será crear los modelos y los sprites. Y como no tengo mucha experiencia con Blender ni con Photoshop, decidí crear el personaje principal y los modelos de los edificios usando inteligencia artificial. Primero tengo que crear el modelo del constructor y para eso uso ChatGPT para generar una imagen del personaje en pose en T. Luego paso esa imagen por una red neuronal y obtengo ese modelo 3D del constructor. Pues sinceramente el resultado final se parece más a un bárbaro que el constructor clásico. Pero a pesar de esto decidí quedarme con esta versión del constructor por ahora y seguir avanzando con el desarrollo del juego. Y ahora toca darle vida al personaje. En mi cabeza tenía la idea de poner la cámara desde arriba como en la vista superior y controlar al constructor con el ratón. Así que empiezo a meter esa idea en el juego y escribí un poco de código, o mejor dicho, copié un poco de código desde ChatGPT y conseguí que el personaje se moviera. Y funciona muy bien, el constructor pasea por el mapa y responde a lo que el jugador le dice. También añadí un indicador para que se vea bien dónde estamos enviando al constructor. Y después encontré unas imágenes en PNG de los edificios de Clash of Clans, las pasé por un render con IA y obtuve modelos 3D de cada uno. Aquí tenemos la torre del mago, el cañón, el cuartel, el almacén de elixir, el almacén de oro, la torre de arqueras y la mina de oro. Los coloqué todos en el mapa y así es como se ve el pueblo desde arriba. Además puse una textura de suelo parecida a la de Clash of Clans para que se vea más familiar. Y añadí un indicador que aparece cuando hacemos clic para mostrar hacia dónde va el personaje. Pero sinceramente ahora mismo el juego no se parece mucho al original, por eso decidí rehacer al constructor. Así que volví a pedirle a ChatGPT que generara una imagen del modelo en posición T, pero esta vez le di una descripción mucho más detallada de cómo debía verse el personaje. Y al final obtuve un modelo que se parecía mucho más al constructor real. Pero por alguna razón después de reemplazar el modelo antiguo por el nuevo se rompió la mecánica de caminar y el personaje empezó a flotar. Y tras pasar un tiempo modificando el código conseguí arreglarlo con éxito. También añadí una animación de caminata para el personaje y eso cambió completamente el aspecto del movimiento. Y ahora como el resultado el constructor camina como un personaje real. Luego me di cuenta de que el personaje caminaba en línea recta y siempre que había algún obstáculo en su camino lo atravesaba si había espacio. O se quedaba atascada si le ponía un collider ya que no sabía rodear ni esquivar el objeto. Así que decidí solucionarlo utilizando el sistema de inteligencia artificial incorporada en Unity. Añadí un navmesh al suelo, coloqué navmesh obstacles en los objetos e hice hornada el navmesh. Después de eso reescribí un poco el script de movimiento y como resultado el constructor empezó a esquivar los obstáculos cuando aparecen en su camino. También cambié el marcador que muestra el jugador hacia dónde se dirige el personaje para que se integrara mejor con el terreno por el que camina. Luego decidí añadir una barra en la esquina superior izquierda que en el futuro mostrará el progreso de la restauración del pueblo. Y también aparte en la otra esquina superior añadí una barra de elixir y otra de oro. Después añadí césped alrededor del campo de juego para rellenar el espacio vacío. Y entonces me di cuenta de que no tenía la cabaña del constructor, así que la generé usando el mismo método con inteligencia artificial y la añadí al juego. Después de eso decidí crear el entorno del pueblo y comencé a modelar árboles en estilo low poly con Blender, similares a los que se usan en el juego Clash of Clans. Finalmente hice este modelo de árbol que dupliqué varias veces para crear un bosque como en el juego original. Luego necesitaba una piedra y por eso encontré un modelo de piedra en internet y lo usé para crear montañas y ahora el juego se ve mucho mejor. Y ahora antes de empezar a añadir mecánicas al juego necesito crear algunos estados para los edificios, lo cual me ayudará a gestionarlos más fácilmente en el futuro si es necesario. Habrá dos en total, uno que ya tenemos que es el estado cuando el edificio está restaurado y otro cuando está destruido. Así que tomo capturas de pantalla de edificios destruidos del juego original y usando Photoshop para recortar las texturas rotas obtuve esto. Luego los añadí al juego y ahora tenemos diferentes versiones de los edificios destruidos. Como yo he dicho antes, se me ocurrió una idea de que el constructor debería recolectar recursos en algún lugar para poder reparar los edificios. Por eso decidí crear una mina donde aparecerán los recursos y el jugador tendría que entrar en ella para recogerlos. Se me ocurrió la idea de que la entrada a la mina fuera a través de la mina de oro. Eso significa que el jugador primero tendría que restaurar esa mina de oro y luego podría entrar para recoger los recursos necesarios para las reparaciones. Por este motivo necesitaba destacar de alguna forma la mina para que el jugador entendiera que era accesible. Y para esto decidí usar checkpoints
como los que eran tan populares en GTA, que iluminan el punto al que el jugador debe llegar. Pues añadí uno de esos checkpoints al juego y también una flecha flotando encima de la mina apuntando hacia ella para indicar al jugador que debe ir primero allí. También añadí una animación de texto que dice lo mismo, que primero hay que restaurar la mina de oro, porque al principio del juego puede que no todos los jugadores entiendan lo que deben hacer. Después de eso decidí crear la mecánica de construcción de edificios y decidí que para reparar un edificio el jugador tendría que acercarse a él. Y entonces aparecía una ventana mostrando el coste de reconstrucción junto con dos botones, confirmar o cancelar. Primero hice una implementación básica de la mecánica de reparación donde el edificio se repara automáticamente en cuanto el jugador se acerca. Y ahora solo faltaba añadir la interfaz y la mecánica de construcción estaría lista. Añadí una ventana que se aparece mucho a la interfaz de Clash of Clans y la hice aparecer cuando el jugador se acerca a un edificio. También añadí dos botones. Si el jugador pulsa sí y tiene suficiente elixir y monedas para hacer la restauración, el edificio se reconstruye. Y en caso si no tiene suficientes recursos puede pulsar no y la ventana se cierra. Y ahora que la mecánica de restauración de edificios está completamente lista, puedo empezar a implementar la mecánica de recolección de recursos. Para ello creo una nueva escena que debía parecerse un poco a la primera para que al mismo tiempo transmitiera la sensación de ser una mina, ya que ese sería el lugar donde el jugador recogería recursos. Así que empecé a construir la escena, cambié el color del suelo por el que camina el jugador y sustituí los árboles por rocas para que el ambiente se pareciera más al de una mina. Al principio quería que el suelo fuera de color naranja, pero luego me di cuenta de que era mejor que se pareciera al color de la piedra, ya que es poco probable que en una mina el suelo sea naranja. Y ahora que la escena de la mina ya está lista, necesito implementar la mecánica de aparición de recursos para que el jugador pueda recogerlos. Pero antes de poder hacer eso, tengo que crear los modelos de elixir y de la moneda de oro, porque no encontré nada adecuado en internet y tengo que hacerlo por mi cuenta. Este es el modelo de la moneda que hice, creo que se parece muchísimo al del juego original y también hice un modelo de elixir. Añadí ambos al juego y así es como se ven en la escena. Y ahora ha llegado el momento de implementar la mecánica de recolección de recursos. Para ello añadí un trigger collider a cada modelo, de modo que cuando el jugador se acerca a uno se activa un script y los modelos se imantan hacia el personaje como si fueran un imán. Y una vez que la moneda o elixir llega aproximadamente a la posición del jugador, desaparece y el saldo de recursos del jugador aumenta. También añadí animaciones para ambos modelos y por supuesto un generador de objetos que al cargarse la escena genera automáticamente al hacer 10 monedas y 10 elixires cada vez. Pero en ese momento me topé con un problema: al cambiar entre escenas el progreso del juego no se guardaba y todo se reiniciaba. Eso significa que en Unity cuando pasamos de una escena a otra el progreso se destruye y se vuelve a crear cada vez que la escena se carga. Para solucionarlo podemos utilizar el método integrado de Unity llamado Don'tDestroyAndLoad, que permite que un objeto no sea destruido y básicamente se transfiera a la siguiente escena. Y para lograrlo creo una clase que contiene toda la información sobre los edificios y que me permite almacenar todos esos datos en una lista para poder reutilizarlos en otras partes del proyecto. Además creo un objeto vacío en la escena llamado Storage y le adjunté un script que contiene una variable de tipo lista que almacena objetos de la clase BuildingData. Como ya he mencionado antes, esta clase contiene todos los campos necesarios para almacenar la información de cada edificio, si está destruido o no, si ya ha sido generado en la escena, su posición y el prefab asociado. Con la ayuda de esta lista que almacena toda la información sobre los edificios, un poco más adelante podré generar edificios de manera procedural y mantener su estado persistente entre escenas. Luego escribí la lógica para que cuando la escena se cargue se revise si la lista con los datos ya ha sido inicializada o no. En caso si ha sido inicializada, esto significa que los datos deben conservarse. Y si no, la lista tiene que ser rellenada porque aún no hay información de edificios. Y ahora cuando el personaje se mueve de una escena a otra, el progreso del juego se guarda. Y ahora cuando ya tenemos este problema resuelto, ha llegado el momento de implementar la generación aleatoria de objetos en el mapa para hacer la jugabilidad un poco más dinámica y entretenida. Como ya tenía la estructura preparada para soportar la generación de objetos, pensé que sería una tarea rápida, pero para nada fue así. Al final pensé alrededor de 4 horas lidiando con el código porque tuve que resolver dos problemas importantes. El primero era que los objetos aparecían unos encima de otros, el segundo que al cambiar de una escena a otra se generaban nuevos objetos desde cero. El primer problema fue el que más me costó solucionar, pero finalmente lo arreglé. Creo un método aparte que primero genera una coordenada para el objeto, luego la guarda en una lista y cada vez que se genera una nueva coordenada verifica si está demasiado cerca de alguna de las coordenadas guardadas anteriormente. Si es así, la coordenada se vuelve a generar. También creo otro método separado encargado de renderizar los edificios en el mapa usando las coordenadas ya generadas y guardadas. Además agregué manualmente la posición de la cabaña del constructor a esa lista de coordenadas para que no se generaran otros edificios muy cerca de ella. Y ahora ha llegado el momento de arreglar el segundo problema. Simplemente moví la lista de coordenadas de generación a Building Storage y añadí una condición: si el array ya está lleno, no debería ser reescrito. De esta manera las coordenadas persisten entre las transiciones de escenas y con eso implementé con éxito la generación aleatoria de edificios. Todo sigue funcionando igual. Cuando el constructor se acerca a un edificio aparece una ventana donde el jugador puede elegir si confirma o no la reconstrucción
construcción. Y ahora quiero crear una transición suave y visualmente atractiva entre escenas. Quiero recrear esa icónica animación de movimiento de nubes justo como la que se usa durante el matchmaking en Clash of Clans original. Por eso creé dos mitades de nube en Photoshop y las importé a Unity. Luego configuré la animación y añadí una coroutine para arrastrar el cambio de escena un poco antes de que ocurra la transición real. Después recordé que aún no había configurado la barra de progreso en la esquina superior izquierda que debe mostrar el progreso de reconstrucción del pueblo basado en el número de edificios en el juego. Así que la configuré rápido y ahora cada vez que se restaura un edificio la barra se actualiza y muestra el progreso de reconstrucción en porcentaje. Y ahora que todo está listo es momento de crear la pantalla principal del juego. Decidí colocar todos los edificios en el mapa y hacer que el constructor camine por el pueblo admirando los edificios completamente restaurados. Para eso modifiqué un poco el script de movimiento del personaje, aún se mueve usando un mesh que le permite caminar alrededor de los obstáculos. Y también añadí una lógica simple para que camine y se detenga cada pocos segundos. Y ahora el constructor camina y disfruta la vida hasta que presionamos el botón de play. Cuando lo hacemos todos los edificios se destruyen y el constructor tiene que repararlos. Cuando todo está hecho es hora de crear una pantalla final del juego. Una vez que el progreso de la reconstrucción llega al 100% se reproduce una animación donde las nubes se juntan. Y aparece un mensaje que dice: eso es maravilloso, has reconstruido el pueblo, pero el pueblo ha sido atacado nuevamente y destruido. Luego el juego se reinicia haciéndolo interminable, tal como la vida del pobre constructor cuyo único objetivo es seguir reconstruyendo el pueblo. Y ahora es el momento de lanzar el juego y ver lo que hemos creado. Cuando hacemos clic en play entramos a la base destruida y lo primero que hacemos es restaurar la mina de oro. Luego recolectamos algunos recursos y comenzamos a reconstruir el pueblo. Una vez que alcanzamos el 100% de progreso, las nubes se juntan y este mensaje aparece en la pantalla. Así que hemos logrado crear un juego con un ciclo de jugabilidad completo. Hay un objetivo claro, recolección de recursos, y aunque el final es un poco triste, el juego refleja la vida del constructor. Y si os ha gustado este video, no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos videos.